Bienvenidos todos a mi podcast. Yo soy Valentina Useche Triana, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Voy en mi noveno semestre y también estoy cursando el curso de Pedagogía para la Solución de Conflictos. Y tengo el placer de entrevistar a mi prima María José, que también es estudiante de la universidad. Ella estudia la carrera de Psicología y va en su quinto semestre. Ella nos va a contar un poco sobre la experiencia de cómo enfrentar un conflicto familiar, como eso, a base de su experiencia como estudiante de psicología. Primero que todo, gracias por presentarnos en mi podcast. Y primero que todo, cuéntanos sobre un poco sobre ti. ¿Por qué estudiaste psicología? Bueno, estás estudiando psicología, perdón. ¿Y por qué estás estudiando la UNAP? ¿Por qué surgió la idea de estudiar esa carrera? ¿O por qué la universidad, en tantas universidades que hay en Colombia? Hola, mucho gusto. Muchas gracias nuevamente por la invitación a la podcast. Como mencionabas, mi nombre es María José. Un placer. Me encuentro estudiando en la UNA el quinto semestre de psicología. Bueno, estudio en la UNA, primero que todo me llamó la atención porque es una excelente universidad y ante ello me permite la flexibilización de mis horarios entre pues mi vida cotidiana, lo laboral y la carrera que tanto deseaba, que era estudiar psicología. Bueno, la psicología me es muy interesante porque ante ello de lo que estamos hablando, que son los conflictos familiares, nos permite visualizar o ver a fondo del cómo estos afectan la vida emocional del ser humano. Y también cómo entre orientaciones, soluciones o respectivas reflectivas en el ser humano podemos hallar como una solución eficaz, sana y para mejorar la calidad del ser humano. Primero que todo, tengo tres preguntas para hacerle a mi prima María José. Una pregunta es, ¿cuáles son las primeras causas como que están evidentes en un conflicto familiar? Bueno, ante ellas podríamos decir que hay muchas causas que se pueden presentar en un conflicto familiar, pero en ellas podemos nombrar dos principales, que son la comunicación, la falta de comunicación y también los factores externos. Los factores externos muchas veces lo que es el trabajo, los conflictos que pueden haber más allá, se pueden traer a casa Personal, en en todos estudio, los aspectos que amoroso. Okay. esto se puede llevar en casa, lo familiar, este estrés y puede acumular ciertas cosas que pueden chocar. Y también la falta de comunicación. Eh, al no haber comunicación, al guardar cosas, a no comunicarme con la otra persona, puede generar un cierto distanciamiento emocional y ante ello, pues que hayan muchos impulsos al guardar nuestras cosas. Según podemos empezar por una frase que decía el psicólogo Jean Piaget, que cuando guardamos las emociones, estas no solo se guardan y quedan ahí, sino que se entierran vivas y al salir salen mucho más Pero fuertes. perdón, disculpa, en el caso de una persona que no le tiene como la confianza al mamá o al papá o a un familiar y se guarda eso y prefiere como aumentar ese conflicto, ya sea que pasó algo en su pareja o en su entorno escolar y pues guarda eso, ¿qué pasa? ¿Qué soluciona ahí? ¿O como hay un conflicto o como? Bueno, muchas veces hay problemas de que tenemos miedo de comunicar, pero Sí. siento de que aunque a veces es un poco que puede ser difícil, complicado, es necesaria la comunicación, ¿sí? Decir como yo te miro, tú me miras, trato de que me escuches, quiero que me entiendas, porque en esto podemos hallar una solución. En, cuando hallamos o tratamos de hablar una comunicación, así la otra persona pues trate de escucharnos y tratamos de decirle como las cosas, la persona pues trata de caer en cuenta porque les estamos diciendo una necesidad que tenemos y en eso si tenemos la comunicación y tratamos de hacer que eso complejo pueda ser mucho más fácil, se puede hallar una alternativa mucho más fácil. O cómo saber, que digamos, yo siendo mamá y mi hija no, la veo como rara, como que tiene algún problema que como familiar o como mamá o papá o amigo, ve a esa persona que se siente algo que está guardando, como que solucionó y o cómo me acerco a ella, porque pues ella como no cuenta las cosas, o cómo hago ahí. La empatía. La empatía es clave para tener paciencia, acercarme a esa persona y preguntarle. Decir como, oye, ¿qué te pasa? Necesito que me comuniques para poder apoyarte. No sé de pronto cómo puedo ayudarte, pero sé que si te escucho, podemos hallar una solución las dos juntas y tú no te encuentras sola.
puedes hallar una ayuda en mí. Entonces Sí, sí, creo de que eso puede ser una solución. Muchas veces no sabemos cómo llegar a la otra Ajá. persona, pero sí podemos llegar a hablar con ella y decir como entiendo, entonces ya sé Ponerse cómo en los puedo zapatos apoyar. de la persona. Ujú. Ok, bueno, entonces la primera causa mayor de un conflicto familiar es no tener comunicación dentro de la familia. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las principal causa o, perdón, las primeras estrategias que usa para la gestión del conflicto? Bueno, la estrategia sería el escucha. No solo es Escucharlos hablar, ahí ya, ujú, no, sino sino que entender, entender. mirar, conversar, dialogar y hablar con esa persona a fondo, de que estamos conversando, entonces tú me cuentas tus Tus necesidades, problemas. tus límites, en cómo podemos no tan solo escucharnos, sino entendernos. La empatía de que yo estoy en mis zapatos, pero también en un momento me pongo los tuyos y digo como, Fue madre, sí, le está pasando mal. claro, puede ser Ok, esto y sí. en esto se haya una alternativa. En otra podría ser que ante la comunicación también podemos en esas soluciones hallar un apoyo para que las cargas no sean tan fuertes y los factores externos no nos atormenten tanto para no llevar estos problemas en tanto peso, por decirlo, ese peso en la espalda. Ok. Bueno, como última pregunta, ¿cómo se logra el compromiso entre las mejoras, una alternativa de solución y beneficio mutuo sin comprender sus propios valores o el de las de una organización? Bueno, siempre se ha dicho que para que el ser humano pueda entender a otro, tiene que tratar de entenderse a sí mismo. Ajá. Primero debemos estar con nosotros mismos y Querer decir, eso lo mismo también, sí, porque es que si usted no tiene la autoestima abajo, pues no puede entender a otra persona porque entre uno mismo pues se siente mal y que llegar a otra persona que tiene la misma situación pues va a generar pues conflicto y no ayudarlo. sí, en cierta medida muchas veces esto es real, aunque hay personas que pasan por esto y saben cómo ayudar a alguien porque ya lo han pasado. Ah, Bueno, en esto tenemos que visualizar entre nosotros cuáles son nuestros no negociables. Todas las personas tenemos un límite, pues que debe ser respetado claro, de alguna no manera o de medida. sobrepasar los límites. Ujú. En esto vemos que como muchas veces no compartimos los pensamientos de las otras personas, pero entonces tenemos nuestros límites que deben ser respetados. Esto se puede comunicar y hablar sobre lo que podemos hallar en esos negociables, esa introspectiva, esa solución entre todos para hallar una mejora continua. Tal vez no perfecta, pero cuando hay un acuerdo de unión se puede hallar esa fuerza para una Para mejor su posibilidad vida. familiar. Bueno, gracias a mi prima María José por compartir su conocimiento como estudiante de psicología para cómo enfrentar esta solución perdón, este conflicto familiar y darle una solución a este conflicto familiar. Seguros a nuestros oyentes de nuestro podcast le va a quedar como ese conocimiento para cómo cuando haga en un futuro, no sé, si Dios no lo permite, algún conflicto familiar en su hogar o conozca una persona, pues ya sabe qué solución darle a aquella persona o darse solución a ella misma. Bueno, y como acordamos antes de despedirnos, no se tienen que tener todas las soluciones. Lo importante es cómo entre todos nos podemos unir entre familia y cuando aprendemos a hacer esto también lo podemos a hacer con otras personas que para nosotros son como una familia, como esa persona vitamina, algo que decía una psicóloga. Y con eso se puede hallar esa verdadera mejora y esa verdadera comunicación asertiva y sana para nuestra relación con nosotros y con los demás. Bueno, gracias por escucharnos, tanto como a mí, tanto como a mi prima. Entonces nos vemos en otro episodio, en otro podcast. Bye bye.